El tema que vamos a tratar el día de hoy es la cultura del espectador. La cultura del espectador. ¿Alguna vez han escuchado la frase, una imagen vale más que 1000 palabras? Para muchos pudiera ser algo inocente, pero de alguna forma esta frase es utilizada para mirar el proceso de una época dentro de la sociedad a otra época, donde se ha cambiado la manera de ser, de instruirnos. Cambiamos el método de la lectura por el método de la observación. Y esta frase se ha convertido en una forma de vida. Tanto es así que las nuevas generaciones han perdido todo interés por la lectura. Si tú miras a tus hijos, ponte a leer, no quieren. Ponte a leer, ponte a hacer algo, ponte a leer la Biblia, no quieren. O sea, vivimos una cultura que ha perdido todo el interés por la lectura. Su aprendizaje va enfocado a lo que ven. Y esto ha pasado a convertirse de lo que se consideraba el hombre como el Homo sapiens al Homo videns. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se utiliza el término a Homo sapiens, está basado en el rasgo biológico más característico que nosotros tenemos como seres humanos, que es el razonamiento, la capacidad de pensar. Pero cuando hablamos del Homo videns, está basado a un ser humano que solo entiende lo que ve y para él solo existe lo que está mirando. Pasa a sustituir lo que son las letras, el aprendizaje por lo que ve, ya que su mente está severamente condicionada por todos aquellos medios audiovisuales producidos, obviamente por lo que es la cibernética. Ahora, antes de que apareciera todos estos medios, ¿cómo era el aprendizaje de la sociedad? ¿Cómo conocíamos los hechos que se ocurrían dentro de este mundo? A través del periódico, ¿no es cierto? A través de noticias que eran leídas. Ahora ya no solamente el mundo se relata a través de palabras, sino que ha comenzado a prevalecer la imagen sobre las palabras. ¿Y qué ocasiona esto? Esto ocasiona que la mente del hombre de algún momento dado se estupidice. Va a decir, oye, ¿qué palabra? Miren, la palabra estúpido suena en algunas culturas como muy fuerte, ¿no? Ofensivas. Pero esta palabra simplemente se refiere a que una persona ha perdido la capacidad de pensar. O sea, se encuentra así neutro, en stop. Y esto precisamente, esta cultura ha llevado a eso, a que las generaciones ya no sean críticas, ya no tengamos un pensamiento crítico de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Todo nos comemos como si fuera una verdad todo. Y dentro de las iglesias pasa lo mismo. Ya dentro de las iglesias ya no hay ni siquiera pensamiento crítico. Ahora, se usa el discernimiento, que es un nivel espiritual. Discernimos a través de la palabra lo que vemos con la guía del Espíritu Santo. Pero ya ni siquiera hay pensamiento crítico en la iglesia. Ahora en las iglesias se han convertido en centros de espectáculo, donde solamente los creyentes o supuestos creyentes vienen a la iglesia a ser cautivados por lo que ven también. Y metemos a la iglesia el mismo concepto, que ser espectadores nada más. Entonces vean cómo de alguna manera como iglesia, de alguna forma está siendo impactada por esta cultura, la cultura del espectador. Esto ha traído un empobrecimiento de la capacidad de entender. Ya no razonamos bien. O sea, ya no alcanzamos a tener un entendimiento correcto. Mi esposa me comentaba, ella conoce a una mujer que es maestra de la universidad aquí de Montreal. Y resulta que su amiga le comentaba que los alumnos se encuentran en una situación de estrés, de tensión, porque no saben cómo resolver los problemas. ¿Por qué no saben cómo resolver los problemas? Porque están viciados bajo esta cultura, donde ya no se les ha enseñado de alguna manera a razonar, a pensar, sino todo de alguna forma es más fácil ver las cosas en imagen. Por eso, más vale una imagen que 1000 palabras. Empieza a sustituir una forma de educar por otra, que de alguna manera no trae un beneficio, sino lleva a perjudicar el desarrollo intelectual de las personas. La sociedad se ha ido estructurando para pasarnos precisamente de ser lectores y convertirnos en meros espectadores. En meros espectadores. Un espectador, ¿quién es un espectador? Un espectador es aquel que observa con atención una cosa.
Es una persona que no asume responsabilidad en lo que ve. Tú ves a un estadio de fútbol, están 11 y 11, 22 jugadores ahí en el campo, y tú solamente estás como un espectador, no participas. Tú ves la acción. Y precisamente eso es un espectador, una persona que de alguna forma está al margen de la acción, solamente se enfoca a ver. Y es precisamente lo que define una persona como un espectador, es una persona que no asume responsabilidad en la vida, o en este caso, en el juego que está viendo, solamente se conforma con ver. Se mantiene al margen de cualquier situación y solo observa. Miren, en los años 80 se popularizó un tema que fue pasota, el pasota. ¿Qué es el pasotismo? El pasotismo se refiere a una persona que es indiferente a lo que está pasando a su alrededor. Y este concepto de pasotismo fue lo que dio lugar a la frase yo paso. ¿Han ustedes mirado esas escenas donde están en el casino y todos están apostando y de repente llega el turno de un jugador y ve que no le va a ir bien y que dice yo paso? ¿Qué sucede? Que esa persona se queda como mero espectador de lo que está por venir. Pero no es que sea indiferente en cierto sentido al juego porque lo está viendo, pero no se involucra ya. Simplemente queda como un mero espectador. De ahí viene la palabra pasota. O sea, solamente son espectadores. Ahora, ¿qué es lo que da origen a esto? Esto da origen al efecto espectador, precisamente. Este concepto de efecto espectador surgió en el año 1964 en Estados Unidos con el asesinato de una señora o una joven llamada Kitty Genovese. Esta mujer salía a buena hora de su casa y de repente en un asalto el ladrón llegó y la apuñaló 2 veces. La dejó malherida y él se fue. De alguna manera regresó. Saben que se dice por ahí que siempre el delincuente llega al lugar de crimen. Él regresó 10 minutos después. Encontró a esta misma mujer tirada ahí donde estaba, pretendiendo entrar a los departamentos donde vivía. Y al verla ahí que habían pasado 10 minutos de esta situación y nadie la asistía, decidió asesinarla para no dejar testigos. Después de los hechos, de lo que había sucedido, se investigó y hubo testigos oculares. Hubo una persona que miró y simplemente se mantuvo al margen, no participó. Otra persona miró y llamó a la policía. Resulta que dentro de sus vecinos alguien escuchó gritos, pero pensó que simplemente se trataba de una pelea familiar. Al final de cuentas nadie hizo nada. Bueno, este episodio sintetiza el concepto efecto espectador. Es una persona que en cierta medida observa una situación y no actúa. Es indiferente, decide decir yo paso. ¿Por qué? Porque no quiere problemas, ¿no es cierto? Y ahorita en esta cultura en la que estamos vivimos así. Tú miras que están dañando al vecino, están asaltando a alguien a plena luz del día, ya al mediodía, y en ese momento nadie hace nada. Solamente nos ponemos en ese efecto espectador, observando nada más lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora, te preguntarás, bueno, ¿qué tiene que ver esto en el contexto de iglesia? Miren. Esto tiene que ver porque nosotros venimos influenciados con esta cultura. Hemos sido formados con hábitos que no nos ayudan a desarrollar nuestra vida cristiana. Y esta cultura en la que estamos precisamente pone obstáculos para desarrollar o potenciar lo que el Señor quiere que nosotros como cristianos desarrollemos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el texto que es muy conocido que dice que el amor de muchos se enfriará? Bueno, déjenme decirles algo, este texto ya lo estamos viviendo. La maldad que vemos nosotros alrededor ha causado tal enfriamiento dentro de la iglesia que los mismos miembros de la iglesia, no solo de esta iglesia, de la iglesia en general, está hablando del cuerpo de Cristo, de alguna forma están siendo solamente espectadores. ¿Por qué? Porque la misma frialdad que ha estado ocasionando la maldad en el corazón de nosotros nos ha llevado a manifestar una
frialdad que nos lleva a poner en la posición de ser espectadores. O sea, no nos involucramos en las cosas de Dios. Y esa es la influencia ejercida de la cultura para con la iglesia. En el sentido de que no necesariamente, cuando hablo de efecto espectador, estoy hablando de que nosotros como cristianos pasemos horas y horas y horas viendo la televisión, viendo el internet, viendo otro medio de las redes sociales, sino me estoy refiriendo a que nosotros mismos como cristianos estamos abarcando o adquiriendo este concepto, meros espectadores. Nos conformamos solo con ver. Nos mantenemos al margen, pero no nos comprometemos con el Señor. Como si no fuéramos nosotros mismos como cristianos parte del cuerpo que es la iglesia. Déjenme decirles algo, esta enseñanza va enfocada a lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Dios espera de nosotros ser discípulos, cristianos que de alguna manera estemos comprometidos por la causa de Cristo. No que necesariamente tengas que ser evangelista, pastor, sino me refiero a lo que Dios espera de cada uno de nosotros individualmente en nuestra vida espiritual. Hay hermanos que de alguna manera no se explican por qué la frialdad en su vida espiritual. ¿Por qué me he ido enfriando? ¿Por qué ya el compromiso que manifestaba en mis primeros años de cristiano ha menguado? ¿Por qué ya no siento la misma pasión al deseo de que viene el domingo y quiero ir a la iglesia? Déjenme decirles algo. Esto se debe a que hemos ocupado el lugar de ser solamente meros espectadores. No nos comprometemos. Porque si existiera el compromiso en nuestro corazón con el Señor, ese compromiso sería el punto de partida de la pasión que embargaría nuestro corazón para buscar precisamente ser no espectadores, sino meternos al campo de juego y ser un jugador más en el equipo del Señor. Y es eso lo que muchas veces ocasiona el declive espiritual de un cristiano. Ha descuidado de alguna manera su vida espiritual. ¿Por qué? Porque solamente se ha dedicado a ver lo que está ocurriendo alrededor de él dentro de la iglesia y no se ha involucrado. ¿Cómo es que nos podemos involucrar? Siendo parte de una iglesia. Siendo parte de una iglesia donde hay otros hermanos que de alguna forma me van a motivar a continuar. Y voy a descubrir que así como yo tengo luchas, yo también tengo aflicciones, también el que está a mi lado tiene luchas y tiene aflicciones, pero continúa aquí. Y entonces de alguna forma surge algo en el ambiente espiritual que nos motiva al Espíritu de Dios a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el saber que está luchando con algo me da palmadas y me dice, sí se puede. Yo estoy igual que tú y andamos aquí. ¿No es cierto? O sea, la iglesia no está llena de gente perfecta, está llena de gente imperfecta. Y cuando nosotros entendemos esa situación, entonces de alguna manera entendemos que el que está a mi lado también requiere que le echemos porras. Requiere que de alguna manera que lo estemos jalando. Pero la situación es cuando nos ubicamos en el contexto de ser mero espectador y aun cuando se te jala te mantienes aislado. Porque el aislamiento es una característica de una persona que está solamente fungiendo como un espectador. O sea, no quiere la ayuda que se le presenta. Y una de las cosas que nosotros hemos buscado es el hecho de que por motivo de trabajo, por motivo de situaciones, nadie se quede sin la oportunidad de recibir un estudio bíblico. Ahora con las redes sociales, que digo, no es que sean malas ni pecaminosas, no las estoy tachando como algo pecaminoso, cuando se usa de una manera debida, nosotros podemos tener la oportunidad, como ahorita que estamos en el seminario, de participar a distancia. No me tengo que caminar, ¿no? Una hora ahorita en invierno. Fíjense, ahorita que estoy mencionando eso, se me viene a la mente un ejemplo de algo verídico. Por ahí algún hermano subió en el grupo de la iglesia un video, ¿no? Se subió un video, ¿no? El asunto es de que le preguntan al pastor, iban como en el campo, así se veía campo abierto. Hermano, le dicen al pastor, ¿cuánto tiempo hace para ir a la iglesia? No, 3 horas. Pero iban caminando, o sea, así pasando por río, por lodo y todo eso. Y eso me hizo recordar una historia de un indiecito en el Amazonas de Brasil. Un indiecito que tenía que caminar casi 12 horas para llegar al culto.
Él salía desde muy temprano en la madrugada, cargaba a su niño en las espaldas, jalaba la lanchita y ahí iba marchando. Y su familia iba atrás de él, la esposa y los hijos, por el Amazonas. De tal manera que llega al río de Amazonas, tira la lanchita, se sube él, se sube la esposa, los hijos, y ¿qué empieza? Empieza a remar, como por 2 horas remando. Después de haber transcurrido ya un tiempo caminando a través de la selva del Amazonas, tiene todavía que remar y después que llega al otro lado, bajar a su familia y otra vez continúa caminando hasta llegar donde estaba el misionero que va a ir a compartir y dar la palabra de Dios. Llega el culto en la noche, pero fíjense, llegó al culto en la noche después de que salió desde la madrugada, caminando para ir al culto. Llega a la noche al culto y resulta que dura 2 horas el culto. Y dice el misionero, bueno, hermano, nos vemos la próxima semana, nos vemos. Y él se levanta y dice, no, dice, yo he caminado por 12 horas para venir al culto. Me levanté desde la mañana, en la madrugada, cuando todavía no salía el sol, para venir ahorita aquí se ocultó el sol. Para 2 horas de culto, aquí nos la amanecemos, dice. Y esa es la actitud de una persona que no es un mero espectador. Es la actitud de una persona que está apasionada por Dios, que está entregada por Dios, que sabe y que está a favor de la causa de Cristo. Pero ¿de dónde viene esa pasión en el corazón? ¿Sabes? Cuando cruzamos de ser espectadores a ser una persona que se compromete con el Señor. ¿Y cómo surge eso? Cuando estamos reunidos, cuando nos motivamos, cuando estás participando en un estudio y sí, vienes afligido con problemas, pero de repente a lo mejor en todo el estudio que dura una hora hubo algo específico para tu necesidad específica. Que en ese momento, ¡pum!, detona algo en tu vida que vuelvas a cargar las energías y continúas. ¿Por qué? Porque Dios tenía una palabra específica para tu necesidad que estabas viviendo. Pero ¿por qué viene ese declive en pasión, en deseo? Porque te aíslas tanto al ser espectador que no te involucras y no estás de alguna manera siendo partícipe de la enseñanza bíblica, que es lo que de alguna forma nos recarga, llena nuestra batería. Entonces esto de alguna forma se ha metido dentro de la iglesia, esta cultura del espectador. Nos mantenemos al margen, pero no nos comprometemos, como si nosotros no fuéramos parte de la iglesia de Cristo. No, no sé si lo digo o no. Como cuando, por ejemplo, hermanos, es una comida para todos. No quiero decir con esto que a lo mejor hay personas que tienen un compromiso, está bien, se entiende, pero cuando no tienes un compromiso y Dios lo sabe y tú lo sabes en tu corazón, te estás aislando. Si no tienes un compromiso, no, participa. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Nos va a ayudar, nos va a fortalecer espiritualmente. El estar sentado al lado de un hermano que a lo mejor no conocías y el estar hablando empieza esa comunión entre nosotros. Fíjense, cuando leemos el libro de los Hechos, sobre todo los primeros capítulos, hay versículos que pareciera que se repitiera la misma escena. Compartían todos los alimentos después de compartir la palabra y la oración. Y los discípulos se reunían compartiendo la palabra, la oración y los alimentos. Y los discípulos se reunían. Ellos no eran espectadores, eran participantes de la causa de Cristo. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Porque un cristiano es aquel que sí ha nacido de nuevo, ¿no? Sí, de alguna forma sabe los principios y el fundamento de su salvación, pero hasta ahí es un cristiano, no es un discípulo. Porque un discípulo es aquel que está comprometido por el Señor, que está a favor de la causa de Cristo, que busca de alguna manera ser edificado e involucrarse en las cosas de Dios, o incluso impacta el medio en el que está. Impactas a tus trabajadores, impactas a tu compañero de trabajo, a tu jefe, y saben que de alguna manera esa persona que está ahí es cristiana. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tan energetizados del Espíritu de Dios, de su energía, de su poder, que de alguna manera es imposible que la gente no vea que sobre tu vida está el poder de Dios.
revelado a través del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos necesitamos. Pero ¿qué es lo que está poniendo esta barrera? Esa cultura del espectador, donde ni tú mismo te has dado cuenta, pero estás actuando como un espectador. ¿Por qué? Porque de eso precisamente está llena la cultura en la que estamos. Así eres allá y así vienes a ser dentro de la iglesia. Pero necesitas cortar con eso en tu corazón. Necesitamos cortar con eso en nuestras vidas. ¿Saben que este efecto espectador se mira en la Biblia? Vayamos ahí a Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12, verso 38. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjense, este grupo de fariseos y escribas no estaban involucrados. Ellos de alguna manera no estaban involucrados, pero sí deseaban ver como meros espectadores. No tenían ellos mismos una convicción en su corazón genuina de fe. Este síndrome del espectador es el que nunca se compromete, como los fariseos de esta lectura. ¿Sabes qué? Deseamos verte. Solamente los seguían de lejos, pero no se involucraban. Y ellos, pero sí querían ver. Ahora, en vez de jugar, ellos son los que dicen generalmente: no, yo paso. ¿Por qué? Porque es una persona que siempre va a elegir ver en vez de creer. Ellos, ¿qué le dijeron? Queremos ver de ti señal, un milagro. Fíjate nada más la situación de ellos. Yo quiero ver un milagro, Señor. Si Jesús les hubiera hecho un milagro, les hubiera ahorrado a ellos el desarrollar una fe. O sea, ellos querían ver para creer y no habían entendido que la idea cristiana es creer para poder ver. ¿No es cierto? Y esa es la cultura del espectador dentro de la iglesia, donde queremos el poder de Dios, queremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre la familia, sobre lo que estamos haciendo, pero queremos solamente ver, no queremos a Dios. Primero queremos ver para poder dar el paso y no queremos creer para poder ver cómo de alguna manera la gloria de Dios se va a abrir enfrente de nosotros. Y esa es la actitud de un espectador, la postura de ver. Ellos buscaban un milagro que hiciera de alguna manera innecesaria la fe de ellos, ¿no? Nula, en el sentido que no tuvieran la necesidad de ejercitarla. Y así estamos muchos como cristianos, porque no sabemos ni lo que oramos. Fíjate, no sabemos ni lo que oramos. Señor, yo te pido que yo sea el día de mañana como el apóstol Pablo, como la mujer María, que, fíjense, un día me gustaría dar una enseñanza de María. Es una mujer que siempre me ha impactado su vida. Una mujer joven, entre 14 y 15 años, que de alguna manera le dice el Señor: vas a concebir y vas a dar luz un hijo. Si ubicáramos ese contexto, esa acción en el contexto de su cultura, ella estaba decidiendo seguir la voluntad de Dios, aunque él estaba ahora sí la soga en su cuello, a negar a hacer la voluntad de Dios. Esa es la actitud de un cristiano. No importa lo que me cueste, si me va a costar la vida, no importa, hágase tu voluntad. Porque si entendiéramos el contexto, que era pena de muerte, morir a lapidada, y a pesar de eso ella dijo: sí, Señor, hágase tu voluntad. Pero era una mujer entendida. ¿Por qué? Porque de alguna forma está implícito el hecho que estaba comprometida con el Señor, ¿no? Apegada en los escritos, en la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que quiero comenzar aquí, vayamos a Lucas 10, para no decirles que se me olvidó qué les iba a decir. Lucas 10, verso 31. Lucas 10, 31. Ya me acordé. No sabemos lo que oramos. Miren, ¿cuántos decimos: Señor, hazme un hombre, un gigante espiritual?
Y cuando de alguna manera Dios empieza a tratar con tu vida, nosotros nos imaginaríamos a Dios en el momento en el que estamos dormidos, haciendo como una cirugía espiritual. Le voy a quitar esto en su cerebro, le voy a quitar los malos pensamientos y le voy a poner pensamientos míos. Le voy a implantar un corazón así y voy a hacer esto, aquello y le voy a hacer unas modificaciones. Pensaríamos que Dios trabaja así, pero no trabaja así. Dios permite que atravesemos dolor, calumnias, situaciones difíciles, incluso carencias, para ir formando lo que nosotros pedimos en oración. Porque lo que nosotros pedimos en oración solamente se forma a través del cincel y del martillo de Dios. Y cuando te pone ahí en la mesa el carpintero, y te pone el Señor, que es nuestro carpintero, y te da el primer martillazo, ya quieres bajarte de la mesa. Y el Señor te dice, pues ¿qué pasó? Pues no que quieres que yo te forme, no que quieres llegar a la estatura de un varón de Dios, pues déjate formar, deja darte esos martillazos que todavía necesitas en tu corazón. Y nosotros muchas veces no alcanzamos a mirar qué es ese obrar de Dios. El desierto por el cual muchas veces nosotros nos frustramos, y yo puedo levantar mi mano que fue uno de ellos, donde nadie nos hace caso cuando no venimos, es ahí la mejor escuela de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es en el desierto donde Dios va a hablar a tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando estás rodeado de gente, buscas a la gente una palabra y no buscas de Dios. O sea, a lo mejor muchas veces buscamos, fíjense, hace tiempo me llamó un hermano, me dijo, hermano, ¿cómo estás? Le digo, bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tienes para mí? Y ella sabía por dónde. ¿Qué tienes? Le digo, ¿qué tengo? Sí, ¿qué te ha dicho el Señor para mi vida? ¿Tienes algo? Le digo, no, le digo, te equivocaste, yo no soy brujo ni agorero, le digo, no, le digo, queremos sintetizar las cosas, no queremos comprometernos con el Señor en el trabajo forzado. Y es ahí donde nosotros necesitamos cambiar esta cultura de ser espectadores para meternos a un compromiso genuino con el Señor. Miren lo que dice Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote. Lucas 10:31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Había una necesidad, un hombre golpeado, un hombre que había sido violentada su integridad física por unos malhechores. Y pasa un hombre supuesto de Dios, un sacerdote, pasa supuestamente un ministro de Dios, un levita, y dice el texto bien claro, viéndole, ¿qué dijeron? No, yo paso. Esa es la cultura del espectador dentro de la iglesia, lo que ahorita el hermano Héctor explicaba en la mañana. Es la conducta del espectador. No, yo paso, yo decido no involucrarme. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Esta es una posición más cómoda, donde nada más veo lo que pasa alrededor y veo cómo se están dando duro y no, aquí estoy más cómodo. No, métete ahora sí que métete a lo que es la vida cristiana. Porque la vida cristiana es así. Pensamos que la vida cristiana es llegar a la iglesia, ver a todos con sus alitas, con su aureola, ves a la hermanita por ahí, Carmen, y con su aureola, sus alitas, y pensamos que es así, ¿no? Ver al hermano Héctor, el querubín, todo ahí. O sea, nos imaginamos cosas así. Hermanos, la realidad es que la nueva naturaleza que Dios nos da está empañada de un cuerpo no glorificado. Esa es la realidad. Y es ahí, en el terreno carnal, en el que surgen esas fricciones, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender a sobrellevar las cosas. Y es lo que este hombre se le hizo más fácil pasar. Hay una necesidad y él dijo, no, yo paso. En este cuadro Jesús nos está pintando a un sacerdote, a un levita, que no quisieron hacer frente al compromiso. Decidieron no jugar, decidieron pasar de largo. Pero cuando nosotros seguimos leyendo el texto, encontramos que el samaritano dice que lo vio. Y él no dijo paso, sino que él lo vio y fue movido a misericordia. O sea, ¿qué fue lo que sucede? Asumió el compromiso
como una necesidad. Él vio una necesidad y asumió el compromiso. Él no solamente se quedó como mero espectador, no, él decidió participar, jugar en el terreno de campo. Martin Luther King, al predicar este texto, él dice que los fariseos y los saduceos pensaron, oye, ¿qué me va a pasar a mí si yo ayudo a este hombre? Pero cuando vino el samaritano, él pensó, ¿qué le va a pasar a este hombre si yo no hago nada? Esa es la actitud de una persona que no es como mero espectador. Los otros sí. Oye, ¿qué me va a pasar a mí? Porque gira en torno a mí. Y volvemos a lo mismo. Todo gira en torno a nosotros. Estamos más ocupados en nosotros mismos que en los demás. Y ahí es parte de lo que es el humanismo. Fíjense cómo de alguna manera nosotros como cristianos seguimos todavía influenciados por todas estas culturas y enseñanzas del mundo. Recordemos que no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, donde veíamos que hasta el siglo XIV hacia atrás predominaba un pensamiento que era el teocentrismo. Todo giraba en torno a Dios, todas las actividades, todo lo que sucedía, el hombre siempre pensaba es la divinidad, es el producto de la divinidad de Dios. O sea, es el producto de la providencia de Dios. Si perdiste el trabajo, bueno, es el producto de la providencia. Dios sabe por qué. Todo se asumía a que venía y procedía de Dios. Pero ¿qué sucede? Entra el Renacimiento y ¿qué dijeron? No, vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos elevarnos a una altura a nivel de Dios, porque somos el Homo sapiens, pensamos, razonamos. Mira, podemos hacer grandes cosas y sustituimos a Dios para elevar al hombre. Y empieza entonces la adoración al hombre mismo, donde el humanismo gira en torno a las necesidades del hombre. Y es precisamente eso lo que está. Ahí ves una necesidad, pero ¿qué piensas? No, primero mi necesidad. Y si me sobra o me alcanza, pues ya veré para él después. Fíjate nada más. Esa es la cultura en la que estamos. Estamos aquí, pero estamos tan teñidos de toda esa mugrero que aprendemos del mundo, que ya son hábitos dentro de nosotros que forman parte de nuestro carácter. Y algo que forma parte de nuestro carácter ya es parte de nuestra vida en actitudes y en conductas. Vayamos a ver un texto más que está en Lucas 19, verso 1. Para ver cómo el espectador ve, pero no hace nada. Es consciente de la necesidad, pero de alguna manera es indiferente a lo que está sucediendo. Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Este hombre, bueno, voy a seguir leyendo, después les explico. Dice el verso 4, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, o sea, Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El relato nos dice que era un hombre jefe de publicanos. Los publicanos eran personas que compraban ciertas franquicias de los romanos para poder cobrarle el impuesto a los judíos y dárselo a los romanos. Pero en esa transacción ellos elevaban la cuota y se quedaban con la diferencia. Ellos eran considerados como unos parias, o sea, lo peor de la sociedad. Estaban incluso dentro de la escala de la sociedad al nivel de las prostitutas, o sea, era mal visto un publicano. Y no era un publicano, era un jefe de publicano. Si el publicano explotaba, él explotaba al publicano. Imagínate nada más la calidad de este hombre moralmente hablando. Este hombre se encontraba mal espiritualmente.
mal en su vida moral, ¿no? En lo que él era. ¿Y qué sucede? Que escucha que el Señor va caminando. Pero observen, él dice, voy a ir a ver nada más. No estaba interesado en escucharlo, no estaba interesado, solamente era el morbo de escuchar que iba a pasar ahí el que levantaba muertos, el que limpiaba leprosos, el que daba vista a los ciegos. Era el morbo de ver a ese hombre. ¿No? ¿Cómo actuaríamos si dijéramos, oye, va a venir aquí Trudeau, se nos llena esto? Solo por verlo. O sea, es el morbo. Y así sucede dentro de las iglesias. Anuncian, va a llegar fulanito, un predicador famoso, y se llena. ¿Por qué? Porque es el morbo de verlo. Es lo que estaba sucediendo con Jesús. Oye, va a pasar Jesús y que se les llena ahí. ¿Por qué? Pero no estaban comprometidos por su causa. Solamente fueron a ver. Y déjenme decirles algo, así está la iglesia. Muchos vienen a ver, aún a pesar de su estado espiritual en el que pudieran estar. Pero déjame decirte algo, hay una esperanza el día de hoy. ¿Por qué? Porque Zaqueo estaba mal espiritualmente. La intención que lo impulsó a ir a ver al Señor, de alguna manera sirvió para tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Mira nada más lo que dice el texto en el verso 5. Verso 5. Vamos a leer otra vez el verso 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Fíjate, es algo increíble. Ya acabo yo de ir a como septiembre, a un congreso. Había uno de los pastores que siempre quise llegar a saludarlo. Estoy hablando de ir a ver y estoy... Bueno, es otra acción. Llegué y lo saludé. Y lo que más me impresionó es de que llego, me dice, ¿cómo estás, Eduardo? Yo entré y me dije, me conoce. Que me conoce. Dice. Y yo dije, ¿cómo sabe mi nombre? No sé cómo volteo hacia abajo y está mi nombre aquí. Ay, el gafete que te dan, imagínate, ¿no? Ya se me bajó mi ánimo. Dije, bueno. Pero lo que nos llama la atención es que tú conozcas a alguien y que esa persona no te conozca, ¿no es cierto? Imagínate el impacto de Zaqueo. La sensación de ver que va a pasar el Señor. Está en el árbol, porque era pequeño. Y dice, yo me subo a ver. Nada impidió que parara su morbo. Estaba arriba, va el Señor, y te imaginas pararse y decirle, Zaqueo. O sea, ¿qué impacto para este hombre? Pero no solamente que le diga su nombre, le da tres cosas. Dice Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario. Observen eso, hoy es necesario. En primer lugar, aquí aprendemos tres cosas. Lo primero es, el llamado del Señor es impostergable. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor fue muy claro, date prisa. Zaqueo pensó que Jesús no lo conocía. Sin embargo, Jesús conocía a todos. Él sabía quién era Zaqueo. Él conocía a este hombre que era un jefe de publicanos, lo peor dentro de la sociedad de ese entonces. Y el Señor le dice, Zaqueo, desciende. Zaqueo, date prisa. ¿Qué implica esto? Esto quiere decir que hay una sola oportunidad que se nos presenta en la vida, en primer lugar, para servirle, ya siendo cristianos. Y en segundo lugar, hay una oportunidad que se nos presenta en la vida y muchas veces solamente es una en la que tienes la oportunidad de pasar de ser un espectador a ser una persona que se comprometa por la causa de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos que vienen mal moralmente como Zaqueo y que solamente están por morbo, porque a lo mejor les motiva en cierto momento, pero el Señor te dice hoy, date prisa. O sea, es imprescindible que hoy tomes una decisión. Que hoy te decidas en tu vida seguirme o quedarte donde estás. Date prisa. O sea, el llamado de Dios no se puede decir, bueno, ahí para después. No, el Señor dice es ahora. No mañana, es ahora. Date prisa. Fíjate nada más lo que dice el Señor. El Señor sabía la condición en la que él estaba. Por eso el llamado apremiante, date prisa, no lo postergues. Es hoy, no mañana, no. Muchos, ya cuando tenga yo mi casa, mi terreno, mi carro, esto, cuando cambie la mujer también. O sea, yo ya te seguiré, Señor. Hermanos,
No sabemos que no tenemos los días contados. No sabemos si el día de mañana el Señor te va a dar permiso todavía para respirar, te va a prestar de su oxígeno. No sabemos nada. Por eso el llamado imprescindible, date prisa. Y en segundo lugar, el llamado es imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor le está ordenando, lo desafía. Le dijo: Zaqueo, desciende. Esto sugiere que una demanda total en obediencia. O sea, cuando vemos en Hechos 17 del 30 a 31, cuando dice que Él ha establecido un día en el cual juzgará con juicio justo a los hombres, por lo tanto Él manda que ahora se arrepientan. No es una opción, es una orden: arrepiéntete. Y es lo mismo que el Señor aquí le está haciendo a Zaqueo. Date prisa, desciende, Zaqueo, desciende. Yo te conozco, yo sé cómo eres, yo sé el estado espiritual en el que estás. Pasa de ser un espectador a una persona que esté comprometido conmigo. A que entablemos una relación de comunión, donde el fruto de esa comunión sea una vida transformada. Esto fue lo que vivió Zaqueo. El fruto de esa comunión, ¿qué lo llevó a hacer? Señor, cuando estás con Jesús, no hay otra cosa más que ver lo mugroso que estamos. ¿Por qué fue lo que dijo él? Si yo he obrado mal, lo voy a regresar, Señor. Y incluso lo regresaré 4 veces. Por eso el Señor dice: ha entrado hoy la salvación a esta casa. Déjame decirte algo: la salvación quiere entrar a tu casa. La casa que es tu vida. Jesús quiere entrar a tu casa, a tu vida, transformarla, modificarla, porque Él sabe lo que somos. Él conoce lo que somos y Él quiere vidas transformadas. ¿A través de qué? De un compromiso, de una entrega total a Dios. Para los que de alguna forma solamente no han entrado en esa comunión de transformación con Dios. Solamente han estado como meros espectadores. Y aquellos que han encontrado la salvación, el nuevo nacimiento, el llamado es a ponernos pilas con Dios. El tiempo se está agotando, se está acabando y todavía seguimos perdiendo el tiempo como meros espectadores. Sí, mira, ya bombardeó aquel país, ya bombardearon a aquellos. No, y ahora la Biblia dice que el león va a atacar a la jirafa y aquello. Y miren, yo no quiero ser algo burlesco de esto, es una realidad, pero el asunto es que estamos más ocupados en esas situaciones y estamos desocupados en nuestra vida espiritual. ¿Te imaginas que venga el Señor y ahorita nos agarre aquí como estamos? Muchos dirán: gracias a Dios me agarró en la iglesia, pero cuando Dios te pase por el láser de su mirada y diga: no, o sea, tú estás ahí, pero has sido un espectador. Nunca viniste a mí a que te diera vida. Y hay otros que van a entregar cuentas y les van a decir como Lot, o como Lot, están en el cielo, pero pasaron de panzazo. O sea, no hicieron nada por el Señor. No se comprometieron por la causa, no hicieron. Y ese es algo que yo he hecho mucho énfasis, porque muchos cristianos piensan que ya soy cristiano, ya no se me va a juzgar por mis delitos y mis culpas, ya se borrón y cuenta nueva. Pero déjame decirte algo: el Señor seguirá demandando responsabilidad de nosotros. Vamos a entregar cuentas ya siendo cristianos, no para condenación, pero para ver qué es lo que hicimos. ¿Te imaginas que llegues y el Señor te diga: ¿qué hiciste, Pancho López? Ay, Señor, pues que tú sabías que pues yo tenía muchos quehaceres por ahí. No, ¿qué hiciste? Toda tu vida cristiana fuiste un mero espectador. Sí fuiste cristiano, pero nunca fuiste mi discípulo. Te limitaste solamente a eso, no te comprometiste. Miraste la necesidad y te quedaste ahí. No, el Señor quiere un compromiso total, una rendición total a Él. Ahora, mira lo que dice ya este versículo. No lo busquen, solamente se los voy a leer. Porque Él dice: desciende, ¿no? Date prisa, desciende, porque es necesario. Fíjate, es necesario. Miren, no se puede ser un discípulo de Cristo desde un árbol. ¿No es cierto? Señor, ¿sabes qué, Zaqueo? Si realmente quieres conocerme y no solamente quedarte ahí, desciende.
es necesario. No se puede ser un discípulo de Cristo, vuelvo a repetir, desde un árbol. No se puede ser un discípulo de Cristo desde una butaca, desde una tribuna de iglesia. Nosotros necesitamos entregarnos al Señor, comprometernos. Jesús tiene, hermanos, muchos de esos. A través de la historia han surgido muchos cristianos, pero que se han limitado a ser espectadores. Dicen que son discípulos simplemente porque lo siguen desde una butaca, son espectadores, van todos los domingos, escuchan y se van, y de alguna forma no hay un compromiso con el Señor en persona, ese compromiso del resultado de una vida transformada. No están dispuestos a jugar por la causa de Cristo. No tienen un compromiso de obediencia, solamente se conforman con ver. Mira, fíjate, esto me recuerda de una situación, un ejemplo, que un individuo compró un boleto de un barco, uno de esos que son transatlánticos, que andan ahí parando de muelle en muelle, ciudad y ciudad, y pagó su boleto y él se subió al boleto y empezaron Miami, Londres y así. ¿No? Y el capitán del barco lo miraba siempre a este joven. Y se le hacía raro que él pues nada más andaba en la piscina, andaba tomando el sol, andaba en el cine, andaba en todas partes, pero no comía, no desayunaba, no comía y no cenaba. Y le llamó la atención la actitud de esta persona. Al final del recorrido, cuando va pasando la gente, el capitán no se quedó con la inquietud y le dice: oye, muchacho, vete. Oye, tengo una inquietud, dice, quiero que me digas por qué en todo el crucero no fuiste al restaurante, por qué no te vi que no comiste nada en todo el crucero. Dice, bueno, lo que pasa es que nada más me alcanzó para el boleto de viaje, dice, y no para las comidas. ¿Sabes? Enséñame tu boleto. Le enseña el boleto, el capitán lo ve, le da la vuelta y dice, incluye comidas. Y así hay muchos cristianos que se conforman solamente con navegar en el barco de la salvación, pero no profundizan en las riquezas que conlleva la vida de salvación. Sí, soy salvo, Dios ya perdonó mis pecados, pero muchos todavía siguen viviendo, como dice el dicho popular, en un hogar disfuncional, donde hay pelea entre el padre y la mamá, donde los niños siguen escuchando gritos, donde de alguna manera seguimos siendo o viendo los resultados de nuestra vida, de nuestra desobediencia, ¿no es cierto? Y Dios quiere que tú goces de todos los beneficios que viene en la salvación. Él dice que ahora somos poema de Él. Efesios 2:10. Ahora somos poema, somos obra de Dios. Que esa obra de Dios se revele en nosotros, pero viene como el resultado de pasar de espectador a ser un discípulo de Cristo. Miren, la escena que aquí el Señor nos está mostrando en Lucas, al final, cuando el Señor dice que había venido la salvación a esta casa, ese día la salvación llegó para Zaqueo. Pero el día de hoy, la salvación que el Señor está mencionando es para muchos corazones que están aquí presentes. No importa cuál es la situación en la que estés. Si has venido constantemente, pero tú sabes en tu corazón que no eres cristiano, probablemente hoy es el día de tu salvación. O hay muchos que probablemente ya sean creyentes genuinamente, pero no hay un compromiso. O sea, la salvación ha venido para ambos. No importa el estado en el que estés, Dios quiere entrar a tu vida dando salvación. Hay una historia, y con esta cierro, de Winston Churchill. Este señor fue un general. Y estando en la guerra, pues fue muy conocido en su tiempo, muy famoso. Y él andaba por la calle y un joven le dice, señor Winston, ¿no? Y dicen los historiadores que él era una persona muy dada con la gente. O sea, se detenía, tomaba su tiempo. Y él se detuvo y le dijo al joven, señor Winston, yo soy su admirador. Y dice Winston, ¿y a qué regimiento usted pertenece, joven? No, yo no soy soldado, yo soy su admirador. Y dice Winston, mire joven, estamos en una guerra. Yo no necesito admiradores, yo necesito soldados. Y eso es lo que busca el Señor. Él no quiere admiradores. Esos ha tenido muchos a través de la historia. Hay incluso en la actualidad. Busca soldados que se entreguen, que vivan para el Señor.
que renuncien a ellos mismos incluso, que estén dispuestos a perder $100, $200 a la semana por la causa de Cristo. Y no me estoy refiriendo a dar, me estoy refiriendo a dejar esas horas que tienes de trabajo para venir a crecer en el Señor. Él quiere una entrega. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, Él es el dueño total y absoluto de todo lo que tenemos. ¿No te has dado cuenta que Él te da lo que tienes? Él nunca es deudor de nadie, ¿no? Y yo estaba escuchando apenas un testimonio aquí en la iglesia de un hermano que se metió a estudiar y también está trabajando, entonces, y ya, pues ya es grande, ¿no? Ya está en el 4º piso, dijéramos. Pero déjame decirte algo, el Señor honró su fe. Y Él no me lo dijo, yo lo escuché por otra boca, pero el Señor honró su fe. Cuando Él antepuso su trabajo, horas de su jornada, por venir los viernes aquí a la iglesia. Y halló gracia delante de su trabajo y todo se le acomodó. Dios nunca va a dejar sin respaldar la fe de alguien que deposite su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque es primeramente Dios. Somos soldados del Señor. Somos soldados y pertenecemos al regimiento espiritual de Dios. Dios no busca admiradores. Dios busca discípulos comprometidos, entregados, que tomen su cruz, que mueran ellos mismos, que hoy hay, mañana no hay, sigamos marchando. El Señor nos busca y que la salvación llegue al corazón de los que están aquí. Cierra tus ojos ahí donde estás, así con tus ojos cerrados. Padre, en esta mañana, Señor, has hablado a tu pueblo, has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Tú sigues hablando al corazón de todos los que estamos aquí, mi Dios. Pero tú demandas una respuesta. Saqueo, él obedeció al llamado, atendió al llamado que tú le diste, Señor. Descendió, lo hizo rápido, se entregó. Él sabía que era el momento de cambio para su vida. A él no le importó, Señor, perder lo que había ganado de alguna manera, pues ilícita o incluso lícitamente, Señor. Él no le dio pena perder eso. Él no le pesó, Señor, dejar esas cosas. Él sabía cómo era su vida. Él entendía la situación por la que estaba atravesando en su corazón. Y él pudo ver y darle más valor a lo que realmente tiene valor. ¿Podrás tú darle valor a las cosas que realmente tienen valor? ¿Podrás en tu corazón darle el valor al Señor sobre aquellas cosas que de alguna manera están ocupando el lugar en tu corazón? Hay muchas cosas que ocupan el lugar en nuestro corazón y que le pertenecen al Señor. Dale el trono de tu corazón al Señor. A Él le pertenece nada más. Si hay alguien que ha venido constantemente y sabes que necesitas la salvación, que la salvación entre a tu casa, a tu vida, dile al Señor conmigo: Señor Jesús, me llamo Saqueo. Saqueo representa lo que yo soy, Señor. Un necesitado, un hambriento, una persona que moralmente, Señor, he pecado y te pido que me perdones, Señor. Limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Cambia mi corazón, Señor. Cambia mi vida, oh Dios. Cambia mi vida, Señor. Transfórmame. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Transfórmame. Si hay alguien que la salvación del nuevo nacimiento ya está en tu corazón, pero
has sido solo espectador como cristiano, te invito en esta mañana a que seas un soldado de Jesucristo, a que decidas ser valiente, te enroles en el ejército del Señor, que entregues tu vida y tu corazón. Dile al Señor: Padre, he pecado contra ti, sabiendo, Señor, que porque no desconozco lo que tu palabra enseña, pero he sido desobediente, negligente, abiertamente. Perdóname. No me he involucrado, Señor. Como si he actuado como si yo no fuera parte de la iglesia, como si yo no fuera parte del problema. He mirado y como el levita y como el sacerdote simplemente he pasado, Señor. Pero en esta mañana aquí está mi vida. Quiero enrolarme en el ejército tuyo, Padre. Quiero ser un soldado, Señor. Quiero entregarte mi corazón, mi vida, mi tiempo, mi vida que gire en torno a ti, Señor, a las necesidades, a la iglesia, Padre. A no ser espectador y involucrarme en mi vida espiritual. Entregarme, Señor, a ti. Entregarme a ti, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo para mí, Señor.